¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Estoy viendo que les están gustando más las historias y las leyendas de terror. Y creo que nos vamos a ir por ese lado. A alguna reacción que vea yo que esté chida para reaccionar y que les guste. Y que piense yo más bien que les guste. La vamos a poner aquí. Pero vamos a basarnos más por las historias de terror. Espero les guste estas dos historias que vienen a continuación. Y acuérdense de lo que siempre les digo. Denle like, suscríbanse y compartan. Porque el 90%, ya menos, ya un poquito menos, creo que el 89% de las personas, un 1% más se ha suscrito. Y eso está chido, les agradezco. Vamos creciendo a los 100 seguidores. Vamos a hacer algo. A ver qué hacemos, algún video chido. Lo chido sería que ustedes me pusieran en los comentarios qué video quieren que hagamos. Y aquí lo pongo yo y ya yo lo hago. Ya veo la manera de hacerlo lo más chido que se pueda. Poco a poco vamos mejorando, tanto en equipo como de la grabación. Pero ahí vamos, ahí lo vamos llevando, Poco a poquito. Poco a poquito. Y denle like, como les digo, compartan por web. Ese like me sirve un montón para que YouTube siga posicionando el video y así pueda verlo más personas y tenga más alcance. Bueno, les agradezco y hasta la próxima. Esta es una historia contada por un usuario de Reddit. Buzón de voz. El teléfono timbró 2 o 3 veces. Volvió a timbrar una vez más. Ahí estaba el móvil, al fondo de la mochila, sepultado en una pila de libros, cuadernos y carpetas. El ring ring se escuchaba distante, como un grito ahogado, sofocado por el ruido del aula y la voz de la profesora que explicaba sin mucho ánimo la lección de biología. Leandro volvió a escuchar el sonido de la llamada un par de ocasiones más, pero no podía coger el teléfono. Tuvo que esperar un descuido de la profesora para poder tomarlo y echarlo al bolsillo del pantalón. Se las arregló para poder salir de clase y correr de inmediato a los baños. Allí pudo enterarse de las llamadas que provenían de un número privado y que su fallido interlocutor había dejado un mensaje en el buzón de voz. Entonces, como si estuviese bajo el influjo de un cóctel que mezclaba asombro e incertidumbre a partes iguales, se propuso escuchar el mensaje grabado. Se trataba de una voz masculina, probablemente de alguien joven, que parecía estar exclamando algo totalmente ininteligible. Volvió a reproducir el audio con la esperanza de poder descifrarlo. En una segunda escucha, el mensaje que aquel hombre había estado insistentemente en hacerle llegar. Fue inútil, aquel ruido parecía hacerse menos claro. Lo que debían ser palabras terminaban fusionándose para dar cuerpo a una especie de bramido oscuro, proveniente de una garganta que se presumía aprisionada en alguna suerte de espacio reducido y subterráneo, que confería al audio una tonalidad siniestra. Leandro comenzó a sentir un naciente miedo trepar por detrás de su cuello. Al finalizar clases, a las puertas del colegio, Leandro compartió su macabro descubrimiento con algunos de sus compañeros. Muchos restaron importancia al hecho, otros por su cuenta advirtieron que aquello podía tratarse de algún cepo para hacerlo caer en una estafa. El hecho es que nadie podía entender el contenido de aquel mensaje. Camino a casa, Leandro andaba inquieto y sobresaltado, expectante a cada que doblaba una esquina, viendo por el rabillo del ojo el resto de transeúntes que él consideraba se le acercaban de manera sospechosa. En varios puntos tuvo la necesidad de girarse para asegurarse que nadie lo siguiera, pero esa sensación no se desvanecía en ningún momento, casi como si aquello estuviese colgado de su propia espalda. Antes de llegar a casa, desvió su ruta habitual para ir al barrio vecino a casa de un amigo que tenía amplios conocimientos de informática. Su amigo se alarmó al notar el visible estado de ansiedad que aquejaba a Leandro. Sin embargo, en un intento de tranquilizarlo, le dijo que ese tipo de mensajes eran frecuentes y que se trataban, por lo general, en marcaciones erróneas. Le sugirió que dejase el móvil para descomprimir el archivo de audio y poder hacer que el mismo se escuchara con claridad. Leandro, por su parte, aceptó sin miramientos. Necesitaba saber el contenido de aquel mensaje, como si a pesar de no comprender una sola palabra, creciera en el convencimiento de que aquello era un llamado de imperante urgencia.
El resto del día transcurrió sin mayores noticias hasta que con la llegada de la noche una mancha de zozobra se fue apoderando del alma de Leandro. Una vez en la cama trató de conciliar el sueño, ejercicio inútil. Miles de ideas se apoderaban de su mente, haciendo que su ánimo fluctuara de terror a la furia. De súbito trató de hacerse a la idea de que angustiarse por aquello era un sinsentido, toda regla, y que era poco menos que absurdo seguir abrumándose así por un simple mensaje de voz. Estaba a punto de ser vencido por el sueño cuando unos ruidos de procedencia desconocida le hicieron sonar las alarmas en su cabeza. Se sentó en el borde de la cama, inmóvil entre el silencio de la medianoche. Volvió a escuchar otros ruidos de esos que delatan la presencia de un invitado no deseado. Leandro se tuvo que reñir a sí mismo por caer en ese juego de sugestión. Menuda manera de arruinarse la noche. Volvió a recostarse, pero el sonido de una llamada le provocó un sobresalto. Era su amigo informático. Hola, Leandro. He podido escuchar con claridad el mensaje de voz. Necesito que salgas ahora mismo. Yo estoy rumbo a la estación del metro. Necesito que salgas de casa de inmediato y nos encontremos. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Salir ahora? Es de madrugada. No hay tiempo de explicaciones. Leandro, la voz del hombre que dejó el mensaje es tuya. Tú grabaste ese mensaje para mí. En el mensaje me pides ayuda porque alguien ha asaltado tu habitación para hacerte daño. Justo escucha esto cuando se percata con terror que la perilla de la puerta gira muy lentamente. Leandro solo atina a tirarse al suelo y esconderse debajo de la cama. El intruso entra a la habitación. Solo puede ver desde su escondite un par de botas mineras dando pasos lentos, pisadas que se enmudecen por el enfapado de la alfombra. Leandro trata de hablar con su amigo al teléfono, pero se escucha que se ha cortado la llamada. Le llama de vuelta, pero entonces solo 2 o 3 veces da tono. El intruso entonces asoma por debajo de la cama para susurrarle con frialdad cínica: Te encontré. El siguiente relato sobre terror psicológico está inspirado en hechos reales. La historia que estoy a punto de contarte se desarrolló a partir del 29 de octubre de 1999. En ese año comenzaron a suceder algunos sucesos inexplicables que salían de lo normal. Tanto era así que me llegué a plantear si estaba empezando a perder la cabeza. Aquel año, por motivos laborales, mi marido, mi pequeña y yo tuvimos que cambiar de residencia. Nos mudamos a una casa grande a las afueras de Madrid. La verdad es que pensar en ello nos hacía bastante ilusión, porque íbamos a contar con estancias más grandes de las que teníamos en la antigua casa. Incluso íbamos a tener un jardín para poder disfrutar con la familia. Pero desde el momento en que entramos a esa puerta había algo que no encajaba. Además de que era una casa muy fría y oscura, el hecho de entrar en ese lugar me causaba mucho malestar. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, pues más tarde me daría cuenta de que no había marcha atrás. Esa misma noche empezamos a escuchar algunos golpes en la azotea. No le dimos importancia porque pensábamos que serían crujidos de los materiales de la casa. Tras varias horas de haber intentado dormir, empecé a escuchar unas carcajadas que se oían bastante cerca. Pensé que serían personas que pasaban por la calle, que estaban de fiesta en viernes. A la mañana siguiente me propuse a preparar el desayuno. Hoy comíamos tortitas de nata. Era el desayuno favorito de mi pequeña María. Lancé un pequeño grito de ilusión en busca de una respuesta de mi pequeña. «María, corre, ven. Vamos a preparar las tortitas que tanto te gustan». Me sorprendí. Ella no me respondió, así que decidí buscarla por toda la casa. Tras varios minutos de buscarla, ya con las lágrimas en los ojos de impotencia que sentía, decidí llamar a Luis. Él me dijo que de madrugada, cuando se marchaba a trabajar, pasó por su habitación y la vio tranquilamente en su cama dormida. Me tranquilizó y le quitó importancia. Me dijo que era muy probable que estuviese jugando, que no me preocupara tanto. Colgué la llamada preocupada con la intención de volver a buscarla. Y en ese momento volví a escuchar esas carcajadas tan escalofriantes. Por un momento me quedé paralizada. Pretendía saber dónde venía esa voz. Era imposible que fuese María. Acto seguido eché a correr por las escaleras. Tenía que encontrar a María. Estaba muy nerviosa. El corazón se me salía por la boca y estaba temblando. «María, cariño, ¿dónde estás?». De nuevo se volvieron a escuchar esas carcajadas.
En ese momento pude detectar de dónde provenían, así que cogí a Valentina de la mano y me dispuse a ir hacia ese lugar. Acudí al baño inferior. Pude observar las cortinas de la bañera que estaban totalmente cerradas. Debía tener el valor de abrir, pero sentía un miedo que me nublaba hasta la vista. En ese momento decidí contar hasta 3 y abrir muy rápido. 1, 2, 3. Allí no había nadie, pero pude ver en el fondo de la bañera una hoja que estaba escrito de color rojo el año 1999, año en el que nos encontrábamos por aquel momento. Sin saber dónde buscar ahora, me quedé pensando de rodillas frente a la bañera. En ese momento decidí volver a su habitación a buscar algún indicio. Me incliné a supervisar su mesa de juego. Tenía muchos folios con dibujos, una muñeca de porcelana, varias tijeras abiertas, un lápiz color rojo. En ese mismo instante, noté como una persona se encontraba detrás de mí. Además, sentí una ligera presión en el cuello, como si alguien me estuviera tocando de forma delicada. Y seguidamente se escuchó un sonido entrecortado. Me asustó tanto que me quedé sin aire. Me giré rápidamente y era María, con una tremenda sonrisa. En ese momento no sabía si reír o llorar. Era evidente que estaba contenta por verla, pero algo me decía que no estaba bien. Hola mami, ¿has visto nuestro regalo? Ay María, me has asustado mucho. ¿Dónde estabas? ¿A qué regalo te refieres, cariño? Estaba jugando con mis dibujos, mami. Reconozco que en ese momento no le di importancia a una palabra clave que era nuestro, pero estaba tan asustada que solo presté atención a mi pequeña que estaba a salvo. Pero pronto me daría cuenta de lo que estaba pasando realmente. Llegó mi marido de trabajar y pasamos toda la tarde recogiendo los trastos viejos que estaban esparcidos por la casa. Pronto anocheció y nos pusimos los 3 a cenar. Ese día había notado un poco dispersa a María. Se lo conté a Luis y me dijo que él veía que todo iba bien, pero yo notaba a mi pequeña distinta, como si estuviese pendiente de otra cosa. Mientras cenábamos, observé en ella un comportamiento que me asustó mucho. María comenzó a reírse y se apresuró a mirar bajo la mesa. ¿Qué haces, cariño? ¿Qué hay debajo de la mesa? A lo que me respondió: nada, mami, solo estoy jugando. En ese momento, Luis me miró disgustado y posteriormente me comentó que de esa manera iba a asustar a la niña. Esa misma noche, 30 de octubre, nos fuimos a dormir. Me planteé dormirme con mi pequeña. Tenía miedo de que volviera a pasar lo mismo, pero no quería tener paranoias. Quizás simplemente estaba jugando. Esa mañana no la pude encontrar porque desconocía cada rincón de la casa. Pronto volvieron a aparecer los golpes, pero esta vez venían acompañados de susurros que iban y volvían. Notaba como si cada vez se estuviesen acercando más. Desperté a Luis y en ese momento me di cuenta de que realmente no era cosa mía. Me dijo que él también estaba escuchando. Decidimos algo. Íbamos a esperar a ver si las voces desaparecían. Si no, saldríamos inmediatamente en busca de María. De pronto, empezamos a escuchar esos entes que iban acercándose más y más. Tanto que empezaron a tocar el picaporte y a hacer ruido con esas dichosas carcajadas. Vimos cómo el picaporte empezó a girar lentamente. La puerta comenzó a abrirse. En ese momento salió corriendo Luis hacia la puerta. Miró hacia ambos lados y las voces dejaron de escucharse. Era como si hubiesen desaparecido. A partir de ese momento no se escucharon más ruidos. Tengo la certeza de ello porque no me pude pegar ojo en toda la noche. Tras este suceso, fui corriendo a la habitación de mi hija para protegerla. Estuve un largo tiempo acariciando su pelo. Notaba su piel muy fría. Entonces me di cuenta de algo. Tenía una pequeña herida en el cuello. Me fijé que en su herida aparecían de nuevo los dichosos números 1999. En aquel momento pensé que si le volvía a decir a Luis, volvería a decirme que eran paranoias mías. Así que decidí investigar por mi cuenta. Dentro del armario de su habitación pude encontrar una pista. Había un pequeño agujero. Estaba muy oscuro. No sabía si entrar en él porque me daba mucho miedo. Y se me ocurrió algo. Preguntar a mi pequeña. Pensé que ella podía saber algo. María, ¿sabes a dónde llega ese agujero? Pues en ese agujero jugamos todos. ¿Quién es, hija? Papá y las mujeres de negro. Estaba aterrada, no me lo podía creer. Luis estaba tramando algo. Pensaba que era un buen hombre y que el cambio de residencia lo realizó por el cambio de trabajo. Pero no estaba en lo cierto. Planeaba algo y era algo muy oscuro. Enseguida y en silencio cogí mis cosas y las de María y me dispuse a salir por la puerta de entrada. En ese momento salió literalmente detrás de las paredes una mujer vestida de negro y con cara pálida. Comencé a gritar y a correr con mi niña en brazos. Me agarró del brazo. Pude ver sus manos, los números inscritos 1999.
pero esta vez, dados la vuelta y con un pequeño detalle que antes no había pasado por alto. 666 y T invertida, me topé con la realidad, el número del diablo y la cruz invertida. Luis estaba metido en una secta y quería a mi pequeña para el día de Halloween, pero yo no iba a dejar que se la llevara. Saqué las fuerzas de donde no las tenía, logré deshacerme de ella y eché a correr. Era de noche, apenas había farolas, por las que pasé por un atajo y nos metimos entre los arbustos. Allí estuvimos varias horas, pude ver a lo lejos a Luis buscándonos, también a las dos mujeres de negro de las que hablaba María. Desde entonces, mi pequeña empezó a recuperarse poco a poco y nunca más volví a ver a Luis. Logramos huir a un lugar muy lejano donde nadie pudiera encontrarnos, o eso pensaba. Este es un escrito de Alicia Jiménez, psicóloga del equipo de Mora.